Isidoro, en el segmento anterior estábamos hablando un tanto sobre dos temas que son trascendentes y muy puntuales durante este año 2023. El tema de la deuda, se acusa al gobierno que se ha endeudado mucho, ha tomado muchos préstamos, y el tema también del comercio con Haití, el cierre de la frontera y su impacto económico dominicano. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la deuda. Lamentablemente, la República Dominicana tenemos un problema fiscal muy serio, un problema fiscal que viene desde hace demasiado tiempo, que no se le busca una solución, y si no se busca una solución, pues estamos condenados a endeudarnos. Y la deuda pública va a seguir aumentando. Pues cada año se registra un déficit. Este año probablemente vamos a terminar con un déficit de 3.3, 3.4% del producto, déficit fiscal, sin el cuasi fiscal. Y eso implica endeudamiento. Eso implica endeudamiento y así va a seguir mientras no se le busque una solución. Y lo de cuasi fiscal, eso para mí es un invento casi. Una palabra de esa que los economistas se inventan para disfrazar las cosas. La Constitución y las leyes dicen que el Banco Central es del gobierno. Lo que el Banco Central gana, lo gana el gobierno. Lo que el Banco Central pierde, lo perdió el gobierno. Y lo que el Banco Central debe, lo debe el gobierno. Pero el banco tiene su propia ley orgánica. Sí, pero todas dicen, hay varias leyes. Sí. Porque la ley orgánica del Banco Central, pero también la ley de recapitalización, hay otras leyes que dicen que el dinero que el Banco Central debe, lo debe el gobierno. Al fin de cuentas, esto es deuda pública. Se maneja diferente porque los políticos dominicanos a lo largo de la historia se dieron cuenta de que resultaba más fácil manejarlo. Ahí no hay que pedir permiso al gobierno para emitir bonos, al Congreso para emitir bonos. Bueno. El Banco Central está emitiendo todos los días sin que nadie lo apruebe, ni se averigüen las condiciones, ni en los medios de comunicación se discute los términos de esas contrataciones, nada de eso. Bueno, eso ocurre. Pero bueno, eso no tiene solución que no sea fiscal. Eso tiene que pagarlo el gobierno tarde o temprano. Se puede seguir posponiendo como se ha venido haciendo, pero un día hay que pagarlo. Obviamente, al país no le conviene seguir incrementando la deuda. Hay que reconocerle un mérito a esta gestión en el sentido de que ha venido logrando crear un ambiente relativamente positivo en el mercado financiero internacional y de hecho en el 2023 hubo algunos casos de agencias calificadoras de riesgo que mejoraron las condiciones de riesgo país de la República Dominicana y eso ayuda a que ese endeudamiento sea menos costoso de lo que hubiera sido de otra manera. Pero le siguen prestando a la República Dominicana a pesar del perfil de su deuda. No, pero a Argentina también le prestan. La República Dominicana... A Argentina también. Bueno, y a Venezuela, o sea. A Argentina no le prestaron. No, pero le prestan. La República Dominicana tiene buena fama como pagador. Es decir, la República Dominicana no se reconoce como un país tramposo en términos de pago de deuda, porque generalmente eso ha venido ocurriendo con cualquier gobierno. Ha sido buena paga. Y desde ese punto de vista le van a seguir prestando, mientras no se vea un ambiente de insolvencia que no se parece ver. Pero el peso de los intereses en el presupuesto, ¿cómo tú ves? No, el costo de los intereses es un costo altísimo. Porque le quita capacidad a los gobiernos para hacer políticas públicas. Claro. Mira, déjame decirte, yo, por lo que recuerdo, puedo estar equivocado, en el presupuesto público, al formular el presupuesto cada año,
el principal componente es el 4% para la educación. El segundo, el pago de los intereses. Sí, así es. Y eso que no se están pagando los intereses del Banco Central, porque eso se van acumulando por otro lado. Excepto una pequeña parte. Que se pone en el presupuesto. Sí. Pero si eso saliera del presupuesto, eso superaría el 4% claro, de la educación. Hoy en día, eso es el problema. Yo creo que en el análisis de la deuda, si bien, mira, mucha gente quiere verlo como porcentaje del PIB y efectivamente había una tendencia a la baja como porcentaje del PIB, eso está muy bien, pero realmente lo importante para un país como la República Dominicana, creo que es ver, mira, que cuánto de los ingresos, ¿verdad?, del Estado se tiene que dedicar al servicio de la deuda. Y ahí, mira, hoy en día estamos con niveles de intereses que representa más o menos el equivalente a 2 años del presupuesto del sector salud. Cuando en un mundo ideal, que no es, obviamente, todavía no es el mundo en el cual estamos viviendo, quisiéramos ver exactamente lo contrario. Es ahí donde entonces vendrá necesariamente el tema de esta famosa reforma fiscal, pero también, y vinculando con lo que estaba diciendo Isidoro, ¿no?, que ya se está empezando a mejorar la nota crediticia del país hasta donde se podía, porque para seguir mejorando tiene que haber reformas. Ahí lo que va a ser importante es que dentro de 3, 5 años el país pueda lograr el grado de inversión. Porque cuando vemos la tasa de interés que paga en promedio la República Dominicana, si tuviese el grado de inversión, se estaría ahorrando probablemente hasta un 40% de los intereses que está pagando hoy en día. Se estaría liberando casi 80.000 millones de pesos al año si tuviésemos si logramos alcanzar este grado de inversión, que para eso hay que tener reformas. Daniel, cada vez, y los tres van a tener la palabra, cada vez que el fondo analiza la economía dominicana, presenta un comunicado. Y hay 2 temas que son muy recurrentes: reforma fiscal y reducción de las exenciones. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú crees que están dadas las condiciones para una reforma fiscal en la República Dominicana? Mira, yo pienso que cualquier gobierno que llegue está en la obligación de hacer una reforma fiscal. Soy de lo que creo también que las reformas se hacen a los principios de los gobiernos y no a mitad de gobierno, por una razón de carácter política. Porque el costo de una reforma, tú tienes que compensarlo con el beneficio político que obtuviste en los resultados. Ya después es imposible hacerlo. Eso, yo estoy en eso con idea clara. Ahora yo tengo una preocupación que también la dejo sobre la mesa. Es que yo llamo que a las autoridades monetarias han aplicado el botón del pánico. O sea, el botón del pánico quiere decir... El botón rojo. Un botón rojo. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, tú te pasas de emitir en 5 o 6 meses 150.000 millones de pesos. Obviamente, todos sabemos que hay 25.000 millones de pesos que se le pasaron como adelanto de la banca comercial a Hacienda, pero al margen son 150.000 millones de pesos, que tú has bajado la tasa de política monetaria. Y ahí es que voy a llamar la atención, que yo no sé si ustedes tienen la misma preocupación que yo tengo, pero ¿hasta qué punto tú puedes seguir bajando la tasa de política monetaria? Es decir, la tasa de política monetaria tiene que estar relacionada con las tasas que se aplican en otros países. Claro. Si tú tienes en Estados Unidos un 5 y aquí un 7 como tasa de política monetaria, la gente, el inversionista lo que piensa, ¿cuánto de ese dinero, o sea, cuál es el riesgo de ese dinero como resultado de una devaluación del peso dominicano? Si se produce una devaluación, tú vas a perder dinero. Entonces, pienso que estamos tentando mucho con el gran problema, y eso es uno de los temas que posiblemente se vaya a dar para el año que viene, tal vez no en el primer semestre del año que viene, sino en el segundo semestre, cuando ya pasen las elecciones, con el gran problema, problema serio, es que tú no sabes, o sea, que la tasa activa ponderada del Banco Central activa ponderada del sistema,
no ha estado bajando los niveles que se estimaba que deberían bajar. Si tú ves tú dices, todavía está muy elevada. Yeah. La tasa, tú dirás que bueno, hay tasas variables, no sé cuánto, pero a pesar de que el Banco Central emitió 150.000 millones de pesos, a una tasa de interés del 9%, que ha bajado la tasa de política monetaria, lo que ha pasado con la tasa de interés no es suficientemente apreciable como para que impacte los niveles de crecimiento. Yo insisto que tal vez no en el primer semestre del año que viene. Sino en el segundo semestre. Sí, ¿por qué no en el primer semestre del año que viene? Si no ocurre cualquier otra cosa. No, por una razón de carácter política. Ya. O sea, carácter política, Sí. donde posiblemente Las elecciones. las elecciones producen un adelanto de dinero. Sí. Ahora, posteriormente, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuidado si tenemos el mismo impacto rebote, o más que rebote, el mismo impacto, tal vez de rebote, de la inflación que tuvimos cuando emitimos 125.000 millones a raíz del COVID. Isidoro, reforma fiscal, exenciones. ¿Tú consideras que las exenciones en la República Dominicana son muy altas? Déjame decirte, el tema de la reforma fiscal no es solo el Fondo Monetario el que viene diciendo eso. Claro. Eso lo viene diciendo todo Todo el eso. mundo. Y los economistas dominicanos que de alguna manera vivimos mirando las cifras, también lo vivimos diciendo desde hace mucho. Y eso no es de ahora, eso es desde hace mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces uno cree que ya el país no aguanta más y resulta que viene un gobierno y descubre que sí aguanta más. Y sí aguanta más y así nos hemos acostumbrado a aguantar, pero sin que se solucionen muchos de los problemas. Porque no es solo para dar sostenibilidad a la deuda pública, a la reforma fiscal. Es para que los dominicanos puedan tener un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad social, un buen sistema de policía, una buena infraestructura. ¿Y el costo político, por qué no se asume? Bueno, Asumiendo que las reformas tienen aquí, beneficios políticos y costos políticos. Aquí Daniel acaba de decir algo que es muy lógico. Los gobiernos le tienen mucho miedo al costo político pensando que quizás el beneficio lo va a recibir Otro. Por eso es correcto que en eso hay que actuar con responsabilidad y con firmeza desde un principio. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora, yo no quería dejar de tocar el tema que me planteaste ahorita del cierre de la frontera. Yo creo que en eso el presidente, el gobierno se dio un disparo al pie, definitivamente. Y eso lo vi desde el primer momento. ¿Por qué razón? Para la República Dominicana, exportar oro al mercado internacional, eso es muy fácil. Exportar ferroníquel es muy fácil. Y exportar los productos de zona franca es muy fácil porque la gente que hace eso, primero conoce el mercado, tienen las relaciones, saben lo que van a vender y se trata de productos de fácil venta. Exportar al mercado mundial una pasta de jabón dominicano, una pieza de pollo dominicano, huevos dominicanos. Hay que ser muy competitivo, ¿eh? O espaguetis dominicanos. Eso no es fácil. Eso solamente lo compran los haitianos y lo compran sin que tengamos ningún costo de hacer el esfuerzo de vender en el mercado internacional, con el agravante de que la producción de todas esas cosas tiene un impacto importantísimo en las comunidades del país, en las actividades de pequeñas empresas, en las fronteras, esas cosas, y por tanto eso no debió nunca ponerse en riesgo. Miren, yo creo que estamos llegando ya al final del programa, pero cada uno de ustedes tendrán un minuto para sus conclusiones breves y perspectivas para el año 2024. Vamos a comenzar con Daniel. Yo siempre comienzo desde el principio. Vamos a terminar por debajo de todos los estimados que tenían todos los economistas y todo el mundo en términos de crecimiento. Posiblemente uno de los más bajos de los últimos 50 años.
posiblemente, comparado con, digo, si quitamos el COVID estable comparado con lo del 2009 o por allá, por 1978, pero es una situación, tenemos, la inflación está bajo control, pero el nivel de precios sigue siendo elevado y siguen impactando los alimentos y bebidas. Tenemos una economía que está dependiendo mucho de los préstamos y del financiamiento y que por desgracia no se padece con un gasto de capital que pueda generar mayores niveles de inversión y de empleo. Bien. Y finalmente, tal vez señalo para el 2023, mis temores 2024. del 2024, mis temores de que terminado el proceso electoral, la situación pueda degradarse en la República Enrique, Dominicana. brevemente. No, rápidamente, probablemente, mira, el crecimiento el año que viene tendrá que ser mejor que el de este año. Creo que también tendremos 2 años en el 2024. Típicamente en un año electoral creo que el primer semestre tendrá mayor crecimiento que el del segundo. Además, por las mismas comparaciones, ¿no? El primer semestre de este año fue malo. Ahora, yo creo que quizás el tema más importante el año que viene va a ser el tema de la reforma fiscal. Y ahí estoy de acuerdo con mis vecinos. Yo creo que gane quien gane el año que viene, Tendrá que asumir. repita el presidente actual, vuelve un presidente que ya fue presidente o gane, porque no, alguien que nunca fue presidente, yo creo que va a tener la responsabilidad histórica de hacer ese tema de la reforma fiscal conjuntamente con otras reformas. Y eso es un gran reto para la sociedad dominicana. Isidoro. Bueno, hay que ser optimista. La verdad es que la República Dominicana depende más de lo que creemos del entorno internacional y ojalá que la gente coja juicio a nivel internacional y este mundo de convulsiones nos dé un respiro, ¿no? Sí. Pero en términos de crecimiento económico, creo que sí, que la mayor probabilidad es que la economía crezca un poco más que en el año 2023. La inflación sí podría volver a repuntar dependiendo mucho de lo que ocurra afuera. Porque si ese conflicto en Medio Oriente escala, entonces podríamos tener una inflación altísima el año que viene. Bueno, Daniel, Henry, Isidoro, muchísimas gracias y hemos llegado al final de este balance económico 2023. Muchas gracias por su atención y lo esperamos en un próximo encuentro. Hasta luego.